Esto sucedió hace mucho tiempo. Fue como en 2003 o 2004 y yo tenía alrededor de 17 o 18 años en ese momento. Las citas en línea eran básicamente algo nuevo y eran divertidas y emocionantes. Yo estaba soltera en ese entonces y hablaba con diferentes personas en línea, ya sabes, solo coqueteando y divirtiéndome. Un día un chico me contactó en un sitio de citas. Era algo guapo y educado, con el típico aspecto del chico de al lado, con cabello rubio y ojos azules, y me intrigó. Supe que tenía 6 años más que yo, vivía bastante lejos de mí, pero era emocionante hablar con él. Empezamos a hablar diariamente, conociéndonos, planeando encontrarnos, y él decía que me compraría boletos de avión y cosas así. Y como una adolescente recibiendo ese tipo de atención de un hombre mayor que además era agradable e incluso divertido, pensé seriamente en aceptar su oferta. Así que jugábamos con la idea de hacer eso en las próximas vacaciones escolares. Continuamos hablando, pero cuanto más lo conocía, más me daba cuenta de que tal vez era demasiado maduro para mí, porque hablaba mucho sobre política, noticias y cosas así, y como adolescente no me importaba nada de eso. Así que comencé a perder interés y eventualmente nuestro contacto diario se desvaneció. Pasó el tiempo, conocí a alguien más, me casé a los 23, construimos una casa nueva y simplemente crecí. Años más tarde, en julio de 2011, mi esposo y yo estábamos colocando el piso en nuestra nueva casa cuando las noticias interrumpieron la música en la radio. Una bomba había estallado en la capital del país. Nosotros, como el resto de la población, estábamos en shock y corrimos a encender la televisión y ver las noticias. Verás, un ataque había sucedido en Noruega. El primer ataque fue una explosión de coche bomba dentro del barrio del gobierno ejecutivo de Noruega, y la bomba fue colocada dentro de una furgoneta junto al bloque que albergaba la oficina del entonces primer ministro. La explosión mató a 8 personas e hirió al menos a otras 209, 12 de ellas gravemente. 2 horas después, un segundo ataque ocurrió en un campamento de verano en la isla de Utoya. El campamento fue organizado por la AUF, la rama juvenil del gobernante Partido Laborista Noruego AP. Un hombre vestido con un uniforme de policía casero y mostrando una identificación falsa, tomó un ferry hacia la isla y abrió fuego contra los participantes, matando a 69 e hiriendo a 32. Entre los muertos había amigos del primer ministro y el hermanastro de la princesa heredera de Noruega. El ataque en Utoya es el tiroteo masivo más mortífero llevado a cabo por un solo individuo en la historia moderna, y el ataque fue el más mortífero en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando capturaron al sospechoso, informaron que era un hombre caucásico de 32 años y mostraron su foto, y simplemente parecía un tipo blanco normal, pero en el fondo de mi mente se veía muy familiar, pero lo dejé pasar. A medida que avanzaba el caso, más fotos de él inundaron los medios, y un día una vieja foto de él apareció en las noticias, y sentí que mi estómago se caía, y todo mi cuerpo se ponía frío. Me di cuenta de por qué se veía familiar. Era el tipo político con el que chateaba años antes. Era la foto que había usado como foto de perfil en el sitio de citas, y honestamente me sentí físicamente enferma. No le he contado esto a nadie. Ya te puedes imaginar las reacciones que provocaría. Todo lo que puedo decir es que estoy muy feliz de haber dejado de hablar con él cuando lo hice. Hace unos 10 años solía trabajar en un refugio para víctimas de violencia doméstica, y he visto muchas cosas, algunas paranormales, y otras simplemente los escalofríos más puros de la naturaleza humana. Uno de estos casos fue cuando una mujer llegó al refugio bastante grande en el que trabajaba después de dejar a su pareja. Algo bastante típico, solo que su pareja era un ex francotirador militar. Naturalmente, ella llegó en las semanas en que los trabajadores habituales del turno de noche estaban de vacaciones, así que me habían voluntario mandado a dejar mis turnos diurnos habituales y trabajar sola en la noche. Empiezo mi turno, nada fuera de lo común, ayudo a las residentes a recibir sus medicamentos, hago algunas tareas mientras veo algo en Netflix. Usualmente soy fanática del horror, pero nunca lo veía en el trabajo porque me ponía más nerviosa, y estaba segura de que el lugar estaba realmente embrujado, ya que había mujeres que habían fallecido en el edificio.
pero la mayoría de los espíritus eran tranquilos y estoy segura de que a veces jugaban conmigo. De todos modos, en ese momento nuestra oficina tenía ventanas que daban a los altos pinos del patio trasero, diseñadas para darnos privacidad por el bien de las residentes. Sin embargo, por la noche, todo lo que podías ver era oscuridad acechándote sin protección de cortinas. Naturalmente, nuestras espaldas estaban vueltas hacia la ventana, haciéndonos sentir bastante vulnerables. Las ventanas al menos tenían tintado, pero no importaba porque aún podíamos ver hacia afuera, y cualquier cosa afuera podía vernos a nosotras. En este punto de mi trabajo había visto a múltiples exparejas de las residentes tratando de asomarse o incluso intentar entrar, pero nada se comparaba con esta oscura noche sin un rayo de luz lunar. Así que fui a completar mis tareas asignadas, esperando terminarlas y luego relajarme hasta que todos se despertaran en la mañana. Me tomé mi tiempo en el sótano donde estaban la mayoría de mis tareas. El sótano estaba en el piso debajo de mi oficina, donde se quedaban las residentes, y cuando regresé, comencé a acomodarme para mi turno. Me envolví en una manta, puse una comedia romántica tonta y simplemente me relajé. Y esto fue hasta que sentí que alguien me estaba observando. Tenía la costumbre de siempre sentir que algo me observaba, ya que crecí en una casa con una situación similar de ventanas y era una niña muy ansiosa. Inicialmente lo desestimé como una paranoia, lo cual no era algo malo, pero revisé las muchas cámaras que teníamos y no noté nada fuera de lugar, dentro o fuera. Seguí comiendo bocadillos y viendo mi película y alrededor de las 2 a.m., cuando la mayoría de las residentes estaban dormidas, una de ellas tocó la puerta de la oficina. Esto siempre me asustaba de noche, pero fui a responder. Era una de las residentes, luciendo muy asustada. Me explicó que creía haber escuchado a alguien en el patio trasero mientras estaba en su habitación, y estaba preocupada de que fuera una de sus exparejas. Las residentes tenían ventanas que podían abrirse hacia el patio trasero, demasiado pequeñas para que alguien más que un niño pequeño pudiera pasar, pero aún así, verifiqué con esta residente que su ventana estuviera cerrada y teníamos una política de que todas las ventanas estuvieran cerradas de noche, especialmente a la hora del toque de queda, que era a la medianoche. Ella dijo que su ventana estaba cerrada, pero que sonaba como si alguien estuviera en el patio trasero. Le sugerí que fuera a su habitación, cerrara las persianas y yo lo investigaría. De nuevo, miré afuera hacia la oscuridad, tanto en las cámaras como con mis propios ojos, y no vi nada fuera de lugar, pero sentí un absoluto nudo en el estómago mientras la oscuridad me miraba de vuelta. Le informé a esta mujer que no vi nada, pero revisaría regularmente. Ella me agradeció y dijo que tal vez estaba paranoica. La tranquilicé diciéndole que el edificio estaba seguro, pero entendía su miedo. Una cosa sobre trabajar en un refugio es que, incluso si tienes miedo, no puedes mostrárselo a las residentes o ellas entrarán en pánico con razón multiplicado por 10. Así que a pesar de mi estómago en nudos, mantuve una actitud calma y serena. Tan pronto como volví a la oficina, alrededor de las 3:30 a.m., me sentí un poco mejor y me senté. Fue entonces cuando noté algo corriendo hacia los pinos. Absolutamente petrificada y yendo contra mi naturaleza humana que gritaba salir corriendo como una loca, fui a investigar cerca de la ventana. Me arrastré cautelosamente porque no quería ser vista por algún hombre salvaje allá afuera. No pude ver a nadie, pero de nuevo sentí esa mirada y noté que uno de los pinos se movía. Cuando digo que nunca llamé a la policía tan rápido, lo digo en serio. Afortunadamente, porque mi lugar de trabajo era bien conocido por la policía, llegaron bastante rápido. Los recibí en la puerta principal y les expliqué la situación, y mencioné a la mujer con un exmilitar como pareja. La policía se dispersó y revisó alrededor de los pinos. Afortunadamente no encontraron a nadie, pero sí encontraron que algo había perturbado los pinos, y encontraron uno de esos trajes de camuflaje con hojas falsas. Creo que se llaman trajes ghillie. Y en ese momento, bien podrían haberme ordenado ensuciarme los pantalones. Sugerían que era posible que alguien con antecedentes militares estuviera en los pinos tratando de vigilar el refugio, y sentí como si hubiera vivido 3 vidas en una noche. La policía dijo que parecía que la persona había dejado el lugar, probablemente después de ver las luces rojas y azules parpadeando. Luego se fueron y dijeron que llamara de nuevo si me sentía insegura otra vez,
El resto de la noche fue desigual hasta que mi gerente y otros compañeros de trabajo llegaron. Afortunadamente, censurado. Afortunadamente nunca había visto cortinas ser colocadas tan rápidamente y guardias de seguridad ser contratados. Y esto sucedió mientras la mujer y otra residente con una expareja en los Hells Angels ya no estaban con nosotras. No tengo certeza de que fuera esa expareja militar, pero basado en cómo sentí que me estaban acechando como presa y cómo ella había descrito a su expareja, realmente parecía ser él. Soy médico en el oeste de Massachusetts, y desafortunadamente para mí, comencé como médico oficialmente licenciado en el otoño de 2019, lo que significa que la pandemia fue donde tuve que familiarizarme con ser hospitalista, por así decirlo. Ser un médico nuevo durante la pandemia fue angustiante por muchas razones, pero esta experiencia fue con mucho, la más perturbadora que he tenido desde que comencé a ejercer. Como preámbulo, nunca he entendido completamente por qué la gente tiene tanto miedo a la desaparición. Si fueras secuestrado, torturado y finalmente asesinado por Albert Fish, ¿realmente estarías interesado en una vida después de la muerte donde conservas ese recuerdo? La muerte es a menudo muy misericordiosa porque es cierto que ya no tienes que vivir con el dolor terrible o las experiencias traumáticas. El trauma solo persiste para aquellos que pueden recordarlo, y en cuanto al infierno, creo que somos capaces de crear algo mucho peor que el fuego y el azufre, incluso con las mejores intenciones, y aquí es donde entra esta historia. Durante el apogeo de la pandemia, se pedía a mucho personal no perteneciente a la UCI que ayudara a gestionar la UCI debido al volumen de pacientes críticamente enfermos y a lo insoportable que era. Normalmente, solo trabajo con pacientes hospitalizados en las salas regulares, pero en diciembre de 2021 me asignaron ser una especie de médico de la UCI, para mi desdicha. La gran mayoría de nuestros pacientes en la UCI estaban intubados y, para los que no están familiarizados, esto significa que tenían un tubo respiratorio porque su tejido pulmonar estaba completamente no funcional. A pesar de lo que puedas ver en la televisión, a la mayoría de los pacientes intubados se les administran medicamentos sedantes y esencialmente duermen durante la experiencia. Esto es tanto humano como terapéutico. Generalmente no queremos que las personas intubadas intenten respirar por sí mismas, ya que esto puede inflar excesivamente sus pulmones. El día en que esto sucedió era como cualquier otro turno normal. La paciente en cuestión era una mujer de 60 años, sin antecedentes médicos. Había estado intubada durante 2 semanas, porque su sistema inmunológico había destrozado sus pulmones tratando de eliminar su coinfección. Prácticamente la misma historia que muchas personas que pasaron por eso, y como muchos otros, solo se estaba recuperando lentamente. Sin embargo, su presión arterial había sido realmente difícil de controlar. Había estado peligrosamente baja intermitentemente durante toda su admisión, y debido a esto, el medicamento sedante que usamos principalmente fue ketamina, que generalmente no afecta la presión arterial. De hecho, la eleva un poco, pero puede estar asociada con reacciones disociativas, que es un tipo de psicosis. Cuando has estado en el ventilador durante tanto tiempo, tu tráquea realmente comienza a volverse rígida e inflexible. Si ocurre ese cambio, realmente no puedes respirar sin un tubo de ventilación, y tu cuerpo está esencialmente moldeado alrededor de este instrumento extraño. Y debido a esto, después de aproximadamente 2 semanas, decidimos si necesitas que se te realice una traqueostomía. Piensa en los fumadores con un agujero en el cuello. Esto a menudo tiene un impacto muy negativo en la vida de un paciente, así que, en un esfuerzo por ver si podía respirar por sí misma, comenzamos a reducir su sedación. 30 minutos después lo escuché. Al principio no pude reconocer el sonido. Era como si grabaras el sonido de una licuadora y luego lo escucharas con auriculares baratos. El sonido era agudo pero al mismo tiempo un poco amortiguado y áspero. Cuando me di la vuelta vi a esta paciente sentada en la cama. Di un paso atrás ligeramente. Ese sonido que escuché era su grito a través del tubo de ventilación. No estaba gritando, no estaba clamando. Estaba gritando con todas sus fuerzas a través de su tubo de ventilación. Sus ojos estaban inyectados en sangre y saltones, y parecía que también estaba llorando, pero eso podría haber sido las lágrimas artificiales. La sangre también empezaba a filtrarse por las comisuras de su boca.
trauma orofaríngeo y laríngeo por gritar tan vigorosamente. Como ella tenía COVID, no había nadie en la habitación con ella cuando comenzó a gritar inicialmente. Esto era parte del control de infecciones. Para que nosotros en el cuidado de la salud no contrajéramos COVID, necesitábamos estar esencialmente en trajes de materiales peligrosos para interactuar con un paciente con COVID. Todos nos apresuramos a ponernos el equipo adecuado para entrar en su habitación, y en ese tiempo, ella logró sacar completamente su tubo de ventilación, para nuestro horror compartido. Nunca olvidaré las cosas que dijo cuando llegamos a su cama. Estaba suplicando: por favor, envíenme de regreso, por favor, esto está mal, esto no es quien soy ahora. No quiero estar aquí, duele y está mal. No quiero que noten que me fui, quiero regresar, por favor, envíenme de regreso. Dicho esto, mientras la sangre ahora se filtraba por su garganta y por su boca debido al trauma de quitarse el tubo. Finalmente logramos volver a ponerle el tubo después de administrarle una sedación de emergencia, pero el daño ya estaba hecho. Murió unas horas después. Un miembro de la familia pudo visitarla junto a su cama mientras fallecía, y no tuvimos el corazón de explicar en detalle gráfico lo que había sucedido. Solo dijimos que se quitó el tubo de respiración, y eso causó mucho daño. No sé dónde reside nuestra conciencia cuando estamos sedados durante tanto tiempo, pero tengo miedo de ese lugar. La muerte es permanente, pero también es equilibrada y justa. Todos descansamos en el olvido, liberados de los traumas de la vida. Los infiernos que podemos crear, sin embargo, esos lugares no parecen ni de cerca tan equilibrados. Esta historia me ocurrió cuando todavía vivía con mis padres. En ese entonces iba a la universidad y tenía 3 hermanos que también vivían en casa, mi hermano y 2 hermanas. Para dar un poco de contexto, vivíamos en 5 acres en una zona rural de Ohio, rodeados de bosques y campos de cultivo por ambos lados. Además, durante la semana, mi papá normalmente salía a trabajar a las 2 a.m., por lo que siempre sentí que era mi responsabilidad ser el hombre de la casa, ya que él no estaba durante los momentos en que imaginabas que podría ocurrir algo extraño. Sin embargo, esa noche, porque era fin de semana, mi papá estaba en casa. Me desperté con el sonido de la voz de mi hermano tratando de llamar mi atención. Teníamos habitaciones separadas en el piso de arriba y, al salir de nuestras habitaciones, podíamos mirar por encima de la barandilla y ver la puerta principal. Cuando me desperté, me tomó unos momentos salir del aturdimiento y darme cuenta de lo que estaba pasando. Miré el reloj y eran alrededor de las 2:30 a.m. Mi hermano me dijo que había 2 hombres en nuestra puerta principal. Por supuesto, esto fue una verdadera llamada de atención. Caminamos silenciosamente fuera de mi habitación y miramos hacia abajo, hacia la puerta principal. Cuando miramos no había nadie en la puerta, pero noté a mis padres a un lado, fuera de la vista del vidrio de la puerta principal. Le susurré a mi padre y me dijo que había 2 hombres que habían estado hablando entre ellos y tocando la puerta. Escuchar a mi papá decir esto me asustó aún más. Volví a mi habitación y agarré mi pistola, bajando rápidamente las escaleras después de asegurarme de que no estaban en la puerta. Si hubieran estado allí, fácilmente me habrían visto bajar las escaleras, ya que están en la vista directa de la puerta. Mi hermano estaba justo detrás de mí mientras nos dirigíamos a donde estaban mis padres, susurrando para tratar de averiguar qué estaba pasando. Mis padres se habían despertado por los ladridos de nuestro perro y salieron a ver a estos 2 hombres golpeando ruidosamente la puerta. En este punto vimos que los hombres regresaron y comenzaron a golpear de nuevo, a pesar de que nadie había venido a la puerta y nuestro perro seguía ladrando activamente. El hecho de que estuvieran allí a esa hora, en un lugar donde las casas están muy separadas por cientos de metros, y todavía golpeando mientras el perro ladraba, hacía la situación aún más aterradora. Después de un par de minutos, los hombres se alejaron y todos nos movimos hacia la cocina y luego a la sala familiar para asomarnos por las ventanas hacia el camino de entrada, que estaba iluminado por nuestra luz exterior. Había un Cadillac negro estacionado allí, pero no había nadie dentro desde lo que podíamos ver. Inmediatamente la pregunta era ¿a dónde fueron? No estaban en su coche y ya no estaban en la puerta principal. Desafortunadamente,
Encontramos la respuesta cuando las manijas de nuestras puertas traseras francesas comenzaron a moverse. Estaban tratando activamente de entrar por la parte trasera de nuestra casa, lo que lleva a la cocina. En ese momento, solo recuerdo a mi mamá diciendo frenéticamente «David», mientras el puro terror la abrumaba. En ese punto, dos cosas sucedieron. La adrenalina llenó mi cuerpo mientras preparaba mi pistola, horrorizado ante la posibilidad muy real de que pudiera tener que dispararles a estos hombres. En segundo lugar, mi papá finalmente agarró el teléfono, llamó a la policía y les dijo calmadamente lo que estaba pasando. Afortunadamente, después de 1 minuto de mover la manija, dejaron la puerta trasera y desaparecieron de nuevo, solo para volver a golpear en la puerta principal. Sin embargo, en este punto, habían pasado varios minutos y de repente, vimos a la policía local llegar rápidamente en varios coches patrulla con las luces encendidas mientras giraban hacia nuestro camino de entrada y el patio delantero. Los dos hombres huyeron, intentando correr rodeando la casa por el camino largo a través del camino de entrada. Uno de ellos desapareció de nuestra vista, pero el otro fue interceptado por un oficial que le gritó que se tirara al suelo. No lo hizo, y fue inmediatamente taseado y cayó al suelo. Algunos de los oficiales rodearon la casa en busca del otro hombre, y uno de ellos vino a hablar con mi papá y conmigo mientras salíamos al frente. Terminaron encontrando al otro hombre escondido en la casita de juegos de mi hermana en el patio trasero. Parece que ambos estaban borrachos o drogados, ya que el que se escondió tenía cocaína encima. Aunque ambos fueron arrestados esa noche, nunca supimos de qué los acusaron o qué les pasó. Y sin duda toda la experiencia no fue divertida y fue otro recordatorio de que ni siquiera estás seguro en el campo. Me llamo Styx. Soy una mujer de 40 años y asistí a la Universidad de Buffalo recién salida de la escuela secundaria a principios de los 2000. En ese momento, el mundo en línea era un poco como el salvaje oeste, lo que incluía tener que investigar bastante más para encontrar información específica, en comparación con la búsqueda instantánea en Google de hoy en día. Y como tal, era mucho más fácil para las universidades ocultar o manipular las estadísticas de crímenes en el campus para hacerse ver mejor ante posibles billeteras, quiero decir, estudiantes. Un ejemplo de esto fue cuando estaba en la orientación 1 mes o 2 antes de mi primer año, y una de las presentaciones masivas a las que tuve que asistir fue sobre la seguridad en el campus. Asistentes de orientación, estudiantes de cursos superiores con caras brillantes, hablaban con entusiasmo sobre la escuela, presumiendo de cómo el campus norte estaba en ese momento la ciudad más segura del país, Amherst, Nueva York, y que el único asesinato en la historia reciente había ocurrido hace 9 años a una desafortunada estudiante llamada Linda Yalem, quien fue asesinada en el camino para bicicletas del campus durante una carrera matutina en solitario. Nos aseguraron que un destino así se podía evitar simplemente no yendo al camino para bicicletas solos. Lo que convenientemente no revelaron fue que primero, el asesino no había sido atrapado, y segundo, Yalem no era su única víctima, ya que él era un asesino en serie que había estado activo en el área durante al menos 25 años en el centro de Buffalo y en los caminos para bicicletas aislados de los suburbios de Buffalo. En retrospectiva, si esta información hubiera sido tan fácilmente accesible como lo es ahora, probablemente me habría evitado el encuentro más escalofriante de mi vida. Avancemos 3 años. Era una joven de 20 años muy deprimida que luchaba con su identidad y la reacción de sus padres a ello en una época mucho menos aceptante que ahora. Había dejado la escuela y, para evitar estar en casa, me había mudado con una mujer que me prometió el mundo, pero que luego me rechazó en favor de su exnovia la noche en que me mudé, y que resultó ser una delincuente que drenaba las cuentas bancarias de personas vulnerables que creían ser sus intereses amorosos. Aunque esa es una historia muy enrevesada para otro momento. Claramente era una joven infeliz desesperada por amor y un sentido de pertenencia, a veces para mi propio detrimento. A pesar de los muchos gestos poco amables y hirientes de mi compañera de cuarto, me quedé con la esperanza ingenua de que eventualmente ella cambiaría y cumpliría sus promesas ilusorias. En una noche particular de julio, esa esperanza simplemente se desmoronó. Estaba en Roxy's Green Room, un bar y club lésbico ahora desaparecido al que muchas lesbianas desorientadas de Buffalo
incluida yo, acudían por la noche para sentir un sentido de comunidad muy necesario y con la esperanza de encontrar a alguien especial, ya que eso simplemente no estaba sucediendo para mí, y aún no sabía qué tipo de persona era realmente mi compañera de cuarto. Seguía atrapada en ella. A ella le gustaba sostener zanahorias emocionales sobre mi cabeza por algún tipo de alegría enfermiza que obtenía al hacerme daño, pero también me mantenía con esperanza. Después de prometerme que iría a Roxy's sola conmigo y hablaríamos sobre nosotras, ella apareció con su ex, ahora actual pareja, y me dejó fuera. Estaba lo suficientemente herida y molesta como para irme alrededor de la 1 a.m., mucho antes del último llamado a las 4 a.m., que todavía era lo suficientemente joven y enérgica para soportar. Sin un viaje a casa, como normalmente habría asegurado con más sensatez, mi apartamento en Delaware estaba a una distancia a pie de Roxy's, aunque era una caminata de media hora. Estaba tan emocionalmente cargada que caminé furiosa por la acera de la calle principal, aún logrando seguir la regla de los peatones de caminar contra el tráfico, a pesar de ignorar estúpidamente una regla que conocía bien por años de ver programas forenses. Si eres una mujer, nunca salgas de un bar por la noche sola, especialmente si vas a caminar. Llegué exactamente a la mitad del camino a casa, cuando un sedán verde oscuro comenzó a conducirse hacia mí. No pensé nada de ello hasta que el coche se desaceleró cerca de mí mientras caminaba. Había un hombre de mediana edad solo en el coche con un tono de piel que originalmente asocié con un tipo italiano, pero en retrospectiva podría haber sido fácilmente puertorriqueño. Tenía el cabello oscuro y, más importante aún, unos ojos casi imposiblemente oscuros que parecían no tener ninguna luz de buenas intenciones. Ahora, estaba acostumbrada a que los hombres fueran unos cerdos. Me habían silbado los obreros de la construcción del centro cuando una exnovia y yo compartimos un beso, y había soportado todo tipo de avances totalmente no deseados, gráficos y torpes de chicos en la escuela. Y aunque nunca tomaría la postura de que lo estaba buscando, era joven y delgada, así que vestía una blusa roja ajustada con pantalones de spandex negros de pierna ancha. El atuendo estaba destinado a atraer la atención de las mujeres, así que no me sorprendió mucho que llamara la atención del género equivocado. Le presté poca atención más allá de una leve irritación de que un tipo lo suficientemente mayor para ser mi padre me mirara así. El tipo se fue y giró en la siguiente intersección detrás de mí, y reanudé mi caminata, sacándolo de mi mente y continuando mi trayecto. Pero la paz no duró. Aproximadamente 2 o 3 minutos después, vi el familiar coche verde acercándose a mí de nuevo. Esta vez, la ventana del tipo estaba un poco baja y él gritó, «Hey», de una manera llamativa y gesticuló de una manera que me hizo preguntarme si pensaba que era una dama de la noche. Eso me molestó, a pesar de mis recientes luchas con mi identidad y la entropía resultante en mi vida. Siempre fui una buena chica. Le lancé una rápida mirada molesta para informarle que, a pesar de la ropa ligeramente reveladora, estaba ladrando al árbol equivocado por varias razones, y luego lo ignoré mirando hacia adelante y él se fue de nuevo y giró de nuevo. En ese momento estaba claro que el tipo me estaba vigilando como un ladrón vigila una casa. Era antes de la época de Uber, o incluso del uso generalizado de teléfonos móviles, y sin taxis pasando, tenía poca esperanza de conseguir uno. El transporte público existía, pero era escaso y no funcionaba cerca. Los tramos de la calle principal entre las intersecciones eran lo suficientemente largos y probablemente me verían en ellos de todos modos, ya que el tipo estaba dando vueltas. A 15 minutos de distancia tanto de Roxy's como de mi casa, no había manera de que pudiera acercarme a cualquiera de los dos lugares antes de que el coche verde regresara. Rápidamente repasé mentalmente los consejos de seguridad inspirados en programas de crímenes reales que deberían haberme mantenido fuera de esta situación en primer lugar. Consejo número 1. Llegar a un negocio abierto e informar al dependiente. Hacer que él o ella llamen a la policía y quedarse allí. Entonces el tipo o se rendiría o sería atrapado. Me estaba acercando a una tienda de conveniencia al otro lado de la calle donde había comprado un paquete de cigarrillos más temprano en la noche, pero al acercarme, la oscuridad desolada a través de las ventanas me dijo que estaba cerrada. Miré a mi alrededor buscando algo más. Otro bar, una gasolinera, cualquier cosa. Pero la calle estaba flanqueada por edificios de ladrillos cerrados y iglesias cerradas. Y luego vinieron los faros y el coche verde de nuevo.
Esta vez, el tipo bajó la ventanilla un poco más y me gritó, «¡Vamos!», con un tono impaciente como si no pudiera entender mi falta de complicidad. Su rostro era una imagen de agresión, intimidación y frustración. Me mantuve fuera de su alcance en la acera y, una vez más, lo ignoré, pero esta vez estaba realmente asustada. Aceleró con enojo y se fue en su circuito familiar de nuevo hacia mí. Ahora sabía que estaba en problemas. El comportamiento del tipo estaba escalando y estaba genuinamente asustada de que su próximo movimiento fuera arrastrarme fuera de la acera y meterme en su coche. Y desde allí, solo Dios sabía qué clase de depravación me esperaba. Rebusqué en mi memoria otro consejo de seguridad y recordé que hacerme imposible de ignorar y obviamente en peligro podría conseguirme la atención muy necesaria de una parte externa. Corrí al medio de la calle principal y comencé a agitar frenéticamente las manos y gritar a cada coche que se acercaba. El primero pasó de largo, el segundo coche pasó de largo y el terror en mí era palpable. Conocía las historias de los habitantes de la ciudad como Kitty Genovese, que fueron dejados a su horrible destino a manos de monstruos por multitudes de personas insensibles que escucharon los ataques perpetrados contra ellos y sus gritos de ayuda, pero no hicieron nada por la suposición de que alguien más intervendría y por la renuencia a involucrarse. ¿Sería yo la próxima víctima del efecto espectador, arrebatada a un final prematuro por la indiferencia de la gran ciudad? Estaba empezando a perder la esperanza, pero decidida a seguir intentándolo mientras pensaba en mi próximo movimiento audaz. Una camioneta se detuvo, con 4 hombres negros en ella. Como mujer blanca, me sentí aliviada. Sabía que estadísticamente los depredadores masculinos tienden abrumadoramente a atacar a mujeres de su misma raza. En un juego de números, esta camioneta llena de chicos era excepcionalmente más segura que ese acosador solitario en un coche verde, y opté por tomar el riesgo. Les conté frenéticamente sobre el hombre en el coche verde que seguía dando vueltas a la cuadra y siguiéndome, y les rogué por un viaje a casa. El conductor preguntó si tenía dinero a cambio del favor. No tenía. Luego preguntó si tenía cigarrillos. Puede que sea una de las pocas personas que conozcas cuya vida fue salvada por los cigarrillos. Aunque nunca había sido fumadora antes, adopté brevemente el hábito sucio porque los bares en el estado de Nueva York aún permitían fumar, y era una parte extraña de la cultura de bares lésbicos de Búfalo que emulaba para encajar. Otra manera más en la que era como muchas personas, algo tonta en mis primeros 20 años. Sí, respondí urgentemente. Acabo de comprar un paquete y pueden tenerlo todos y me llevan a casa. Admito que inicialmente me molestó un poco que el conductor quisiera algo de mí a cambio de no dejarme ser secuestrada de la calle, así como la implicación de que podría no haberme ayudado si no tenía nada. Aún así, yo tenía los cigarrillos, él tenía un vehículo, y las estrellas se habían alineado, con suerte. Independientemente de cómo sucedió, tenía ayuda. Si me dejaba entrar, los detalles no importaban. Después de un segundo o dos de pensamiento que parecieron una eternidad para mí, el conductor accedió, y uno de los 2 chicos en la parte trasera abrió la puerta lateral para mí, y salió para que pudiera deslizarme en el asiento detrás del conductor. Cuando la puerta de mi carroza segura llena de caballeros improvisados se cerró, y me abroché el cinturón, miré por mi ventana justo a tiempo para ver el coche verde pasando junto a la camioneta, y demostrando a mis salvadores que estaba contando una historia muy perturbadora y real. Hasta mi último día, nunca olvidaré los ojos de ese hombre. Sintiéndome segura rodeada por una camioneta cerrada llena de jóvenes rescatadores de aspecto duro, miré a ese bastardo directo a los ojos. Parte de mí estaba con razón aterrorizada, pero otra parte de mí quería mirarlo desafiante y decirle con mis ojos: «Me escapé de ti. Yo gané». Fui recompensada con la mirada más maligna y odiosa que jamás he tenido dirigida a mí, y mucho menos visto. Sus ojos eran negros, negros como los ojos de un gato cuando ve un insecto en la casa, y sus instintos de caza hacen que sus pupilas se dilaten para permitir más luz, pero al menos generalmente hay un indicio de travesura juguetona en los ojos de un gato cazador. Los ojos que estaba viendo eran de pura depredación sin adulterar, y el vitriolo que prácticamente rezumaba de ellos mientras me miraba fijamente, me dejó saber exactamente cómo se sentía sobre mi audacia al escaparme de él. Se fue en la noche, y nosotros también, en una ruta un poco menos directa para asegurarnos de que lo habíamos perdido. Después de un bendito recorrido rápido con miradas frecuentes sobre mi hombro,
Fui llevada a casa. Un paquete de cigarrillos menos, pero viva y en una pieza. Lo primero que hice cuando entré por la puerta fue revisar las cerraduras de absolutamente todo. Después de eso, la adrenalina comenzó a desgastarse y el miedo puro se instaló. Estaba tan aterrorizada de que el hombre en el sedán verde estuviera buscando el área donde me habían dejado que agarré el teléfono inalámbrico, y luego me acosté completamente plana en el piso de la sala durante horas, manteniéndome totalmente fuera de la vista de cualquiera de las ventanas de mi apartamento. Mientras yacía allí, llamé a la policía de Buffalo y les conté mi aterradora historia con tanto detalle como pude darles. Siendo dolorosamente consciente de la prevalencia de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT en ese momento, les dije a los policías que era posible que el hombre estuviera merodeando cerca de Roxy's para acosar a mujeres queer vulnerables que estaban fuera. En retrospectiva, creo que el tipo solo vio a quien pensaba que era una presa fácil sola en la calle y se aprovechó de la oportunidad de atacar. Avancemos otros 4 años y me había mudado a Chicago para vivir con mi entonces novia. Durante aproximadamente la mitad de nuestros 4 años allí, estuve bastante nostálgica. Nunca había vivido en ningún otro lugar excepto en mi estado natal de Nueva York, y me mudé allí sin conocer a nadie excepto a mi ex, que no era exactamente un alma empática, lo que aumentaba mis sentimientos de aislamiento. Me enfrenté a ello manteniéndome al día con las noticias del estado de Nueva York, para sentirme un poco menos lejos. En una fría mañana de enero de 2007, estaba en su computadora mirando los titulares de mi estado natal, cuando uno de WBF me llamó la atención de inmediato. Arrestan al asesino del camino para bicicletas. Para entonces conocía bien el apodo. Internet ya se había convertido en un repositorio maravillosamente organizado de conocimiento a veces, y a pesar de la falta de transparencia de mi alma mater, me familiaricé con el hombre misterioso del área de Buffalo y su estado activo durante mi tiempo en Buffalo, y ahora tenía un nombre para el espectro responsable de esa pizca de inquietud que siempre estaba en el fondo de mi mente cuando era estudiante. El asesino del camino para bicicletas fue revelado como Altemio Sánchez, un nativo de Puerto Rico de mediana edad que entrenaba a los equipos deportivos de su hijo y era afectuosamente conocido como Tío Al en su vecindario. Como con muchos otros asesinos, sus disfraces eran su participación comunitaria y simplemente ser ordinario. Se estimaba que el hombre había sido responsable de entre 9 y 15 violaciones de mujeres en el área de Buffalo desde 1975 y había confesado 3 asesinatos: el de Yalem en 1991, un segundo en el 92 y un tercero, que había ocurrido solo 3 meses y medio antes de su captura. No sé si alguna vez has sentido tu corazón atrapado en tu garganta y al mismo tiempo caer en lo más profundo de tu estómago, pero créeme cuando digo que es posible con el catalizador adecuado. Y para mí ese catalizador fue la prueba impresa de que el hombre estaba activo mientras yo vivía en Buffalo y frecuentaba Roxy's. Más aún, sabía que los asesinos en serie, rara vez, toman descansos tan largos como el que hubo entre sus asesinatos de 1992 y 2006. Él tuvo que haber al menos intentado satisfacer sus impulsos malignos durante esos 14 años, y esa realización me dio una muy mala sensación de que había cruzado caminos con alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los artículos de noticias no tenían foto de Sánchez, pero el sentimiento nauseabundo en mí me incitó a encontrar una. Era casi como si supiera lo que vería antes de siquiera mirarlo. Hice una búsqueda en Yahoo de su nombre, porque eso todavía era un medio respetable para encontrar cosas en Internet en 2007. Y me horroricé, aunque no me sorprendí, al ver esos mismos ojos negros, sin alma y depredadores que miré 4 veces esa noche de verano en Buffalo en 2003. La línea de tiempo encajaba, mi perfil como víctima encajaba, si él de hecho me confundió con una prostituta del centro. Y teniendo en cuenta todo lo demás, conocía esos ojos. Tuve un encuentro potencialmente mortal con Altemio Sánchez, el asesino del camino para bicicletas. Mi falta de sentido común me puso en su órbita, y una furgoneta de ángeles me sacó de ella. Sé quién vi, con Dios como mi testigo. Nunca seré convencida de lo contrario. Aunque muchas de las víctimas no pudieron presentar cargos debido a los estatutos de limitaciones, Altemio Sánchez se declaró culpable de los 3 asesinatos y fue sentenciado a 75 años a cadena perpetua. En esencia,
El tipo no estará expuesto al exterior de nuevo a menos que sea en un ataúd. Cuando comencé la escuela secundaria, hice una amiga llamada Erika. Una de las primeras cosas que me dijo fue que odiaba los supermercados y las compras en general. Me reí en ese momento y le pregunté por qué, si era porque su mamá no le compraba dulces o gomitas o algo así. Y ella respondió diciendo, no, porque casi me secuestraron en un supermercado cuando me alejé de mi madre. Esa fue la primera vez que me di cuenta de algo realmente serio. De niña, yo era una persona habladora que siempre podía responder con una broma ingeniosa, incluso cuando era pequeña. Pero ese comentario, que hizo como si fuera conocimiento común, fue muy angustiante. Le pregunté más detalles y ella explicó todo lo que había pasado. No la secuestraron gracias a la rapidez de su madre. Me pregunté si habían atrapado al tipo y Erika dijo que sí, pero que su madre le advirtió que no era el único que hacía cosas así. También me dijo que tuviera cuidado con en quién confiaba. Era un buen consejo para una estudiante de secundaria, y percibí a Erika como una persona realmente madura gracias a esa conversación. Decidí que seguiría siendo amiga de ella. El problema fue que rápidamente me di cuenta de que Erika no solo era sabia por esa experiencia. Años después, aprendería a darle a su situación un nombre: traumatizada. Pero en ese momento, comencé a verla como paranoica con casi todos los extraños, particularmente los hombres. No me malinterpreten, ahora lo entiendo. Pero en ese momento, rápidamente se volvió molesto. Cada vez que íbamos a algún lugar, ella era muy cautelosa con todos. Me decía que no hablara con ciertas personas, y a veces era literalmente otro maestro que no conocíamos. En nuestra escuela teníamos un maestro para casi todas las materias, excepto educación física, y otras clases tenían sus propios maestros. Otras veces le tenía miedo a los chicos mayores. Cuando nos hicimos mayores y empezamos a salir solas, como a centros comerciales y cines, las cosas eran aún peores. Ella estaba en un estado constante de alerta, pero yo lo consideraba un estado de guerra. A menudo le decía que no podía seguir actuando así porque íbamos a conocer a extraños, y honestamente, a veces los extraños podían convertirse en amigos, igual que nosotras. Erika decía que era diferente porque teníamos las mismas clases y nos veíamos todos los días, y que no confiaba completamente en mí hasta que demostré que era una persona agradable, lo que a esa edad significaba compartir mis bocadillos en el almuerzo con ella. Vamos, chica. Probablemente te estés preguntando por qué no dejé de ser amiga de ella de inmediato si era tan molesta. La verdad es que no sabía que podía. Podría haber hecho fácilmente amigos con otras chicas de nuestra clase para divertirme, pero sentía que se lo debía a Erika porque nos habíamos hecho tan cercanas, antes de darme cuenta de cuánto problema era por sus propias experiencias. También pensé que era agradable tener a alguien que siempre estaba al tanto de nuestro entorno. Nuestras mamás ya se habían conocido y se gustaban también, y no podía dejar a mi primera amiga real en mi nueva escuela, así que me quedé con ella. Pero honestamente, quería cambiar eso cuando llegamos a la preparatoria. Era una escuela significativamente más grande, y el primer día fue un absoluto desastre para Erika. Todos eran una posible amenaza. Lo peor era que teníamos uno de los mejores equipos de fútbol americano del estado, lo que significaba que algunos de los chicos eran enormes e increíblemente intimidantes. Erika giraba y huía cada vez que uno de ellos pasaba cerca. Era muy inconveniente, y como chicas, habíamos escuchado historias y nos habían advertido lo suficiente para ser cuidadosas incluso con los chicos de nuestra clase. Así que adoptar una actitud cautelosa no era una mala idea, pero no era sostenible. Nuestra preparatoria era muy diferente a nuestra escuela secundaria, con un maestro y siempre sentados en las mismas clases todo el tiempo. En la preparatoria, Erika y yo teníamos clases y horarios diferentes. Solo compartimos un par de clases en esos 4 años, y yo también empecé a hacer amigos con otras personas. Encontré refrescante no estar constantemente en tensión o tener a alguien siempre comentando, ese parece un mal tipo, o esa chica no es amable con la gente, vamos a comer solas. Lo siento, pero para una adolescente que quiere ejercer su independencia por primera vez, eso puede volverse muy cansador muy rápido. No me sentía bien por esto, pero comencé a sentarme en el almuerzo con algunos de mis nuevos amigos. Invité a Erika, pero ella estaba incómoda como siempre. No diría que nos distanciamos completamente, porque todavía la consideraba una amiga,
Pero muchas cosas cambiaron. No fue una situación de la chica popular versus la nerd solitaria. Simplemente nos distanciamos de forma natural. Durante nuestro último año, Erika y yo solo teníamos una clase juntas, economía doméstica, que ahora estoy aprendiendo ha cambiado mucho. Aparentemente, se llama Ciencias del Consumidor en algunas escuelas en estos días y esos cursos son diferentes y realmente útiles. Pero me desvío. Durante todo el primer semestre, tuvimos una maestra llamada Mrs. Bradley. Sin embargo, para el segundo semestre tuvimos una sustituta porque Mrs. Bradley se cayó y se rompió la cadera. La nueva maestra era mucho más joven y no podía tener más de 25 años. Sabía que a Erika no le gustaría esto. Cambiar de maestro no era fácil, pero sorprendentemente solo le tomó unos días a Erika para sentirse cómoda con Mrs. Parin, y me sorprendió. ¿Había cambiado tanto en estos últimos años? Y luego me alegré porque Mrs. Parin era una mujer reservada y tranquila, muy parecida a mi amiga, pero era amable con cualquiera que quisiera escuchar. La mayoría de las personas en esa clase la tomaban como una asignatura fácil, pero Mrs. Parin notaba a cualquiera que la tomaba en serio. Erika siempre estuvo interesada en cosas manuales y creativas como el crochet, así que era perfecta. Ella se relacionó con nuestra maestra de una manera que no lo había hecho con otros, y debido a lo fácil que se sentía estar cerca de mi amiga nuevamente, comencé a encontrar el crochet fascinante durante esa clase de 1 hora. Era reconfortante, y era agradable hablar activamente con Erika como solíamos hacerlo. Erika se había vuelto cómoda con nuestra escuela. Reconoció que los enormes chicos del equipo de fútbol no eran amenazas en su mayoría, y no actuaba como si una bomba pudiera caer sobre ella en cualquier momento. Una vez más, me maravillé de que Erika hablara con una madurez que estaba más allá de mí y de mis amigos cercanos, y me hizo sentir como esa niña nuevamente que quería estar más cerca de ella y actuar más madura. La invité a sentarse con mi grupo y ella invitó a sus amigas, y fue agradable. Habíamos crecido y estábamos rompiendo los estereotipos de solo juntarnos con personas afines, y así nos asentamos en esa norma para el resto del último año. Recuerdo un almuerzo cuando Erika me invitó a su casa para ver sus nuevas cosas de crochet. No había visto a su mamá en mucho tiempo, así que acepté. Erika tenía su propio coche, lo cual no sabía y pensé que era muy genial. Sin embargo, se detuvo en el estacionamiento de un supermercado local y empezó a salir del coche. La detuve por un segundo y le pregunté si estaba bien con eso, y Erika se rió en mi cara. Dijo que su mamá le hacía comprar todos sus materiales de crochet sola porque tenía que aprender a no tener esa ansiedad. Me sentí muy feliz por ella. Salimos del coche y entramos con nuestro carrito. Hablamos de todo y de nada hasta que Erika dijo, ¿es esa Mrs. Parin? Miré hacia donde estaba señalando y a unos pasillos de distancia estaba nuestra maestra sustituta. Dije, sí, lo es. Sin embargo, Erika estaba frunciendo el ceño mientras miraba fijamente a la maestra. Le pregunté qué pasaba y respondió, no sabía que Mrs. Parin tenía una hija. Miré de nuevo y nuestra maestra estaba jalando a una niña pequeña que luchaba. No sabía por qué no lo había notado antes, pero no parecía nada grave. Recuerdo haber dicho algo como, oh vaya, debe haber tenido a su hija joven. Y Erika inmediatamente respondió, sí, algo está mal aquí. Miré de nuevo y vi la cara de paranoia de Erika, la misma cara que tenía cuando temía que una bomba fuera a caer sobre su cabeza. Le pedí que parara porque solo era una maestra con su hija en el mercado, algo perfectamente normal. Empecé a caminar hacia el siguiente pasillo en la dirección opuesta a la sustituta. Pero Erika tomó mi mano y me dio esa cara que decía, por favor, solo escúchame una vez. Vamos a saludar. Siento que algo malo está pasando. Suspiré y dije, está bien, vamos a saludar. Caminamos hacia allá más rápido de lo normal mientras empujábamos un carrito de compras y casi me choqué con la espalda de Erika porque se detuvo tan bruscamente. Me incliné para ver qué estaba mirando y noté a Mrs. Parin, la niña que estaba jalando y un hombre extraño. Mrs. Parin estaba empujando a la niña hacia el hombre y después de ver verdaderamente su pequeña cara angustiada, inmediatamente supe que Erika tenía razón, pero no tuve tiempo de procesarlo antes de que Erika empezara a gritar a todo pulmón como nunca antes había oído. En este mercado, ese ruido resonó horriblemente. Todos inmediatamente se volvieron a mirarnos, incluyendo el hombre y Mrs. Parin.
Mrs. Parrin se acercó a nosotras con una horrible mueca en su rostro y empezó a empujar a Erika al suelo gritando, «¡Cállate!». Había dado un paso atrás, pero Erika seguía gritando y no se detenía por nada, lo que atrajo la atención de todos los compradores. De repente noté que el hombre simplemente había salido corriendo. No tenía idea de a dónde, y luego apareció una mujer llorando en el otro lado del pasillo. Corrió hacia la niña, quien luego corrió hacia sus brazos gritando, «Mamá, Dios mío». Fue entonces cuando realmente entendí lo que estaba pasando. Mrs. Parrin miró a su alrededor, escupió en dirección a Erika y salió corriendo. La gente intentó detenerla, pero era delgada y más rápida de lo que había imaginado. En ese momento, mi amiga empezó a llorar y no supe qué hacer más que arrodillarme con ella y abrazarla, diciéndole que todo estaba bien, que esa niña estaba bien. Tuve que llamar a la mamá de Erika y también llamé a mi mamá. Ambas vinieron y nos llevaron a una pequeña sala en la parte trasera para responder algunas preguntas de la policía. Erika logró calmarse lo suficiente para explicar lo que ambas habíamos presenciado, pero ella y yo habíamos visto dos cosas muy diferentes. Erika vio a Mrs. Parrin jalando a la niña, y yo sabía que ella estaba luchando, pero pensé que solo era una rabieta. Mi amiga vio a una niña pequeña siendo jalada por una extraña, y de inmediato fue llevada de regreso a ese día, y supo lo que estaba pasando. Cuando nos acercamos y llegamos al pasillo, Erika explicó que Mrs. Parrin estaba entregando a esa niña al mismo hombre que había intentado secuestrarla años atrás, o al menos, a lo que ella percibía como el mismo hombre basado en su trauma. Era pequeña, pero dijo que nunca olvidó esa cara y yo quedé impactada. No entendía cómo eso era posible, considerando que Erika me había dicho años atrás que el hombre había sido atrapado, y yo tenía una percepción muy diferente de la policía. Supongo que esa fue mi introducción al mundo real y cómo las cosas, particularmente los crímenes, no siempre se resuelven de manera tan ordenada. Ambas tuvimos que dar declaraciones a los oficiales, y le pregunté a uno de ellos, «¿Los atraparán, verdad?». Recuerdo específicamente que me miró y no dijo nada. Fue casi como si intentara decirme, «Haremos lo posible, pero no tengas demasiadas esperanzas». Cuando salimos de esa oficina y tuvimos que caminar de vuelta por el supermercado, la mujer llorosa se acercó y abrazó a Erika, agradeciéndole por salvar a su hija. Yo lloré solo de verla si tenía razón. Si mi amiga no hubiera sido tan traumatizada y tan paranoica durante la mayor parte de su vida, una niña pequeña podría haber sido secuestrada ese día. Caí en un agujero de conejo después de esa experiencia, dándome cuenta de que los secuestros de niños como ese no son tan infrecuentes como creemos y que la policía no es superhéroe que puede resolver cada caso como en la televisión. Fue un verdadero despertar para mí. Alguien más también tuvo una epifanía. La mamá de Erika se dio cuenta de que mi amiga todavía estaba traumatizada porque este incidente trajo de vuelta ese miedo multiplicado por 10, y finalmente le consiguió un terapeuta, aunque en ese momento todavía era un concepto muy moderno, muy de Los Ángeles, supongo que podrías decir. Ella se fue bien, como era de esperar, y seguimos siendo amigas durante el resto de nuestro tiempo en la escuela secundaria. Mantuvimos algún contacto en la universidad, pero nos reconectamos completamente cuando ambas regresamos a nuestra ciudad. Ahora tenemos nuestras propias familias y en realidad la veo a menudo. Es mi mejor amiga, y aunque sé que no puedo vivir con todo ese asunto de la paranoia tanto tiempo, no hace daño estar consciente de tu entorno. Voy a incluir varias experiencias que tuve mientras entregaba pizzas para una cadena de pizzas popular hace mucho tiempo. Vivo en un pequeño pueblo rural en el sureste de los Estados Unidos, y tiene los desarrollos suburbanos habituales, así como algunas áreas rurales más alejadas. Cuando era más joven, justo cuando me mudé por mi cuenta, trabajaba como repartidor de pizzas, y estas son algunas de las experiencias inquietantes que tuve durante ese tiempo. Una tarde recibí un pedido de entrega para una zona de la ciudad que rara vez, si es que alguna vez, visitaba. Estaba en el lado este de la ciudad, que estaba muy deteriorado y era pobre. Una antigua fábrica textil solía emplear a muchos en esa área, pero había estado cerrada durante algún tiempo, invadida por kudzu y comenzando a desmoronarse. Las casas alrededor de esta área a menudo tenían cimientos fallidos o eran muy viejas casas móviles oxidadas.
Este pedido en particular era para una de las casas móviles. Toqué la puerta y nadie respondió. Intenté de nuevo durante varios minutos, ya que podía escuchar música desde el interior y pensé que tal vez no podían oírme. Cuando finalmente abrieron la puerta era un tipo delgado sin camisa y me pidió que entrara. Cuando entré, había una señora detrás de él que llevaba una bata y otra pareja sospechosa parada al fondo de la habitación. Tenían un radiocasete tocando música country a todo volumen. Estas personas estaban drogadas y borrachas, lo cual era algo a lo que estaba acostumbrado, pero este lugar vibraba con locura. Todos ellos eran al menos 10 años mayores que yo, y mientras dejaba la pizza y esperaba el pago, empezaron a hacer comentarios muy inapropiados sobre mi cuerpo. Cada vez que uno decía algo, otro lo animaba a continuar. Finalmente, el tipo que abrió la puerta se acercó a mí, y la señora detrás de él dijo: «Adelante, págale al hombre». Él me dio el dinero en efectivo y puso su mano libre en mi brazo. Con un aliento muy caliente lleno de cerveza natural, me susurró al oído: «Oye, estamos a punto de ponernos realmente raros si quieres unirte a nosotros». Solo dije: «No, gracias», y me dirigí a la puerta. Otra historia es de una vez que recibí 2 pedidos para la misma área de la ciudad que mencioné antes. Uno era un pedido de 20 pizzas para el salón de una iglesia y el otro una sola pizza para una residencia. Dejé las pizzas para la iglesia primero, y luego me dirigí al último cliente. Cuando llegué, inmediatamente noté que la casa tenía un aspecto inquietante, oscura y sucia. Pensé, por favor, que esta no sea la casa correcta, pero lo era. Había una muñeca vieja y desnuda en el porche, y una jaula para pájaros vacía colgaba de uno de los árboles en el patio lateral. Salí, agarré la pizza y caminé lentamente hacia la casa. Probé el timbre que estaba encendido, así que supuse que funcionaba. Nadie respondió, así que intenté golpear la puerta. Nada. Eventualmente me puse nervioso y empecé a caminar de regreso a mi coche. A mitad de camino hacia mi coche, escuché un ruido y me di la vuelta para ver a un hombre mayor con el pelo salvaje y descuidado, asomando su cabeza desde la parte trasera de la casa. Se estaba oscureciendo y mi paciencia se estaba agotando, así que no estaba de humor para que alguien jugara, y simplemente dije: «¿Pidió una pizza?», y esperé a que respondiera, pero se escondió de nuevo. Empecé a darme la vuelta para irme, pero luego volvió a asomarse. Dije: «Señor, ¿es su pizza o no?», y finalmente volvió a salir. Se acercó a mí llevando una pala y dijo: «Sí, hombre, lo siento, solo estoy jugando, no significa nada». A lo que respondí con el total y le tendí la pizza. Y afortunadamente esa fue el final de la transacción y pude salir de allí. Trabajé en el mismo trabajo durante algunos años y tuve muchas más experiencias extrañas, pero luego me mudé para encontrar algo mejor y más seguro. Si trabajas entregando artículos a las personas en sus hogares, mantente seguro y nunca entres en sus casas. Normalmente suelo caminar por la noche porque tengo un gato que también me rodea, y a veces me gusta asegurarme de que está bien o que las carreteras están despejadas. No quiero entrar en más detalles sobre mi gato al aire libre, pero vengo de una dinámica familiar tóxica y abusiva, y no permiten que mi gato esté dentro de la casa. También estoy en discapacidad, así que sí, soy un perdedor que aún vive en casa. De todos modos, tengo 36 años y me aseguro de estar consciente de mi entorno y tomar precauciones cuando camino. A veces personas aleatorias se detienen y me hacen preguntas, pero nunca había experimentado algo así. Salí a caminar a la medianoche. Normalmente hago una caminata rápida y estoy bien, pero esta vez cuando estaba llegando al final de la calle y me di la vuelta para caminar de regreso a casa, un hombre en una gran camioneta blanca se detuvo y me hizo una pregunta. Abrió su ventana y dijo: «¿Qué estás haciendo y a dónde vas?». Le respondí que estaba caminando de regreso a casa. Luego sugirió que me llevara porque no quería verme caminando sola a casa por la noche. Rechacé su oferta y le dije que me dejara en paz, asegurándole que podía llegar a casa segura si él seguía conduciendo. Se fue, pero luego dio la vuelta y volvió hacia donde yo estaba caminando, aparentemente para observarme y tal vez ver dónde vivía. Dejé de caminar esperando que él pasara, pero no lo hizo. En cambio, detuvo su camioneta nuevamente y dijo que solo quería asegurarse de que llegara a casa a salvo, una vez más pidiéndome que subiera a su camioneta. Rechacé nuevamente.
En ese momento me enojé mucho y le dije que dejara de seguirme, explicándole que no podía mostrarle dónde vivía. Luego se fue lentamente, pero se detuvo en mi calle, que estaba justo adelante. Decidí dar la vuelta y correr hacia una de las calles laterales donde podría esconderme. No apareció y pensé que se había ido, así que salí de mi escondite y caminé despacio por si acaso. Luego vi los faros de un coche acercándose en la curva, así que rápidamente salté a un grupo de grandes plantas en la acera. Me agaché fácilmente y no me vio. Vi su camioneta blanca pasando lentamente junto a mí, y luego girando en la calle de la que acababa de salir. Dio la vuelta y regresó por donde vino. Esperé un rato, sintiéndome como un gato escondido y esperando un momento seguro para salir de nuevo. Finalmente, la costa estaba despejada y no podía ver su camioneta por ninguna parte, así que corrí a casa. Gracias a Dios llegué a casa sana y salva, y me aseguré de mirar a mi alrededor y en las sombras para ver si había estacionado su camioneta en algún otro lugar, pero no la vi. No sé quién era ese hombre, ni si realmente estaba preocupado por mi seguridad o si tenía otras intenciones. ¿Qué piensan ustedes? Estoy sentado aquí con una taza de té tratando de procesar lo que acaba de pasar. Lo introduzco diciendo que teníamos 12 o 13 años en ese momento, y mi amiga y yo a menudo nos escapábamos de nuestras casas durante las pijamadas para dar paseos nocturnos, y esta fue la base de este encuentro aterrador que nos detuvo de volver a escaparnos después del anochecer. Mi amiga vivía frente a un enorme bosque, por lo que su casa era la opción preferida para escaparnos y deambular por la noche porque el bosque era más aterrador y emocionante. Siempre llevábamos linternas, comida y mantas para poder acampar durante un par de horas antes de regresar a casa. Bueno, en esa fatídica noche, inadvertidamente nos quedamos dormidas en lugar de mantenernos despiertas, así que cuando mi amiga de repente me sacudió del sueño, ya eran más de las 3 a.m., mucho más tarde de lo que usualmente nos escapábamos. Agarramos nuestras cosas esenciales y salimos de la casa por la puerta trasera en la fría y oscura noche. La escarcha crujía bajo nuestros pies mientras cruzábamos la calle desierta y al llegar a la entrada del bosque, notamos que estaba completamente oscuro y en total silencio, casi de una manera inquietante. Encendimos nuestras linternas y pisamos el sendero irregular que conducía al bosque, y la luz iluminaba los árboles que se balanceaban en el viento helado. Pisábamos hojas caídas y corteza mientras avanzábamos de manera inestable pero familiar hacia nuestra parte favorita del bosque. Nuestro aliento frío era el único ruido que invadía el ensordecedor silencio. Llegamos a la pequeña cabaña que habíamos construido una tarde con palos, únicamente con el propósito de tener un refugio para nuestros campamentos. Había veces que los vándalos u otros niños dañaban nuestra cabaña, pero en su mayor parte se mantenía intacta. Pero en esta ocasión estaba completamente destruida, como un presagio de lo peor por venir. Estábamos decidiendo dar por terminada la noche y regresar más tarde ese día para reparar la cabaña cuando lo escuchamos. Una risa estridente y fuerte que hizo que se me erizara el pelo en la nuca. Mi amiga y yo saltamos de susto y nos miramos como diciendo, ¿qué fue eso? La risa extraña y antinatural resonó nuevamente, contradiciendo el silencio y haciéndome romper en escalofríos. «Alguien está aquí», susurró mi amiga, luciendo completamente aterrorizada. «Tenemos que irnos ahora». Su voz de razón lo hacía aún más aterrador e inquietante para mí, que alguien estuviera en el bosque con nosotras a las 3 de la mañana. Simplemente nos miramos y echamos a correr al unísono. Nuestros pasos navegando el sendero tan naturalmente como podíamos por la memoria muscular. Nuestros jadeos desiguales de aire puntuando la risa que parecía seguirnos, acercándose cada vez más. La luz de nuestras linternas subía y bajaba con nuestros movimientos rápidos, iluminando parches aleatorios de árboles y arbustos, mientras finalmente veíamos una pequeña franja de luz al llegar a la entrada del bosque. Salimos corriendo del bosque y no nos detuvimos hasta llegar a la puerta trasera de la casa de mi amiga, y casi colapsamos en un montón sin aliento de alivio por estar a salvo. Entonces, los ojos de mi amiga se abrieron de par en par, y me empujó, señalando con un dedo tembloroso hacia el otro lado de la calle. Vimos a una mujer muy desaliñada de edad indeterminada parada en la entrada del bosque. Parecía estar cojeando, saliendo del bosque como nosotras, mirando a izquierda y derecha como si estuviera buscando algo.
Soltamos un grito y corrimos a la habitación de mi amiga, mirando por la ventana a través de la abertura más pequeña en la cortina, y aún podíamos ver a la mujer cojeando de un lado a otro buscando alrededor. Lo peor fue que simplemente seguía cojeando de un lado a otro, aparentemente sin propósito alguno más que potencialmente buscándonos. Se giró muy lentamente y regresó al bosque. Ahora, el área es conocida por tener personas sin hogar y varios adictos deambulando por los bosques a veces, pero era muy raro y muy poco frecuente, especialmente en esa área. Nunca volvimos a ese bosque ni salimos después del anochecer nuevamente.